Buenas tardes, hermanos, hermanas y todos aquellos que están allá en las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio al estudio de este día, el estudio número 9. Y vamos a continuar parafraseando el Nuevo Testamento. Estamos leyendo el libro de los Hechos. Terminamos el capítulo número 13. Y ahí terminó el estudio número 8. Vamos a comenzar con el capítulo 14 y el estudio es el estudio número 9. Vamos a hacer una oración antes de empezar con la lectura. Padre Celestial Jehová Dios Señor nuestro, en esta tarde, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, Señor, para suplicarte que en este momento que me dispongo a exponer tu palabra, seas tú hablando a través de mis labios. Padre, te lo suplico, mi Dios. Perdóname por todo aquello en lo cual yo haya pecado en contra de ti. Límpiame, santifícame y úsame para la gloria de tu nombre. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, dice Pablo y Bernabé en Iconio. Recordemos que Pablo y Bernabé habían salido en su primer viaje misionero de la iglesia de Antioquía de Siria. Dice, capítulo 14, verso 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Pablo y Bernabé seguían su travesía y llegaron a la ciudad de Iconio, pero dice que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Oigan, una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. O sea, los griegos no eran judíos, eran griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O sea, de los demás griegos y judíos que no creyeron. Dice que excitaron a la gente para que pues les causaran problemas a los hermanos que andaban predicando ahí, a Bernabé y a Pablo. Y dice que por eso se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Por qué? Porque muchos, dice que una gran multitud de judíos y asimismo de griegos habían creído, ¿verdad? Y por eso ellos confiaban que el Señor los iba a guardar de todo peligro, de toda artimaña del diablo. Y vemos que así fue. Y dice que ahí se detuvieron mucho tiempo hablando con denuedo, o sea, sin miedo, sin temor, la palabra de Dios, ¿verdad? Confiando en el Señor. Y se hacían muchas señales, dice que se hacían muchos prodigios y señales, o sea, se hacían muchos milagros. Y claro, recordemos que la gente, en estos tiempos, la gente quiere ver para creer. O sea, al ver milagros, al ver todo eso, para creer. Aquellos en aquel tiempo hacían muchos milagros porque el Señor así lo permitió. Fue el inicio de la iglesia cristiana. Y para dar inicio tuvo que haber ese empuje por medio del Espíritu Santo y esas señales. Recordemos que el mismo Señor Jesús
le dijo a Tomás, ¿verdad? Cuando se les apareció y Tomás no estaba, y cuando le dijeron los demás apóstoles que había resucitado, él no creyó. Y al siguiente domingo, segundo domingo, cuando resucitó, dice que allí se les apareció nuevamente y estaba Tomás. Y Tomás, cuando lo vio, entonces sí cayó de rodillas y creyó. Pero Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Pero bienaventurados todos los que no vieron y creyeron en mí. Entonces, ahorita en estos tiempos estamos viviendo los últimos tiempos. El Señor no retarda su venida. Y es por esa razón que ahorita ya no hay esos grandes milagros. No porque Dios se haya cortado su mano para hacerlos, se haya acortado, no, sino que ya fue el tiempo de los milagros. Ahorita el milagro más grande que puede Dios hacer en tu vida es cambiar tu vida. Ese es el milagro más grande. Ese fue lo que yo experimenté allá en el año 92, hace 32 años. Entonces, qué importante es entender que en estos tiempos es la palabra la que hace el milagro en tu vida, el cambio. Vienes a ser una nueva criatura y es cuando adquieres el nuevo nacimiento, la salvación. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que Pablo y Bernabé hacían grandes señales y por eso creía mucha gente. Y luego dice: y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que esa gente, los judíos y los gentiles que no creyeron, dice que alborotaron la gente, pero claro, ya habían estado mucho tiempo ahí predicando. Y entonces dice que los gobernantes y los judíos y los gentiles juntamente, dice que se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Era la costumbre que usaban allá en aquel tiempo. A una persona que era detestable, la agarraban a pedradas, la apedreaban. Incluso así los mataban, a pedradas. Y cuando ellos supieron esto, que ya se habían reunido para apedrearlos y para matarlos, ¿verdad?, afrentarlos y apedrearlos. Cuando ellos supieron eso, dice que huyeron a Listra, a otro pueblo más cercas de ahí, no estaba muy lejos. Huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. O sea que ellos los corrieron. Dijo el Señor que donde fueran a predicar y donde no lo recibieran, que salieran de esa casa o de esa ciudad. Y bueno, ellos no tan solo no lo recibieron, sino que los querían matar, los apedreaban. Y por eso ellos se salieron de ahí y anduvieron predicando. Seguimos leyendo, verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Dice que en Listra, el primer poblado que llegaron, cuando huyeron de allá de Derbe, se fueron a Listra. Perdón, de Iconio, se fueron a Listra y a Derbe. Y dice que cuando llegaron a Listra, estaba sentado e imposibilitado de los pies ese hombre. Y era cojo de nacimiento y jamás había andado. O sea, nunca, desde que nació, nunca había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies.
y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo, o sea, la gente que había visto el milagro, dice que alzó la voz diciendo, en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. O sea que ahí pensaban ellos, toda la gente, que eran dioses y que habían descendido del cielo ahí con ellos. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Dice que así los llamaban, Júpiter y Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, o sea, Pablo. Y el sacerdote de Júpiter, había un sacerdote que adoraban al dios Júpiter ahí, en Listra. Dice que el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Oiga, el sacerdote de ahí de Listra, que era sacerdote de Júpiter, cuando se dio cuenta de eso, dice que llevó unos toros y llevó guirnaldas, o sea, de adorno, llevó muchas cosas para adorarlos. Querían ofrecerles sacrificios. Y eso fue lo que ellos querían hacer con ellos, la gente de ahí. Cuando lo oyeron los apóstoles, o sea, cuando oyeron Pablo y Bernabé lo que ellos pensaban, y Pablo rasgando sus ropas, y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Oigan, cómo Pablo y Bernabé no aceptaron que les ofrecieran sacrificio ni que los adoraran. ¿Por qué? Dice que rasgando sus vestidos se aventaron se aventaron entre la gente dando voces, que por qué hacían eso, que ellos eran hombres igual que aquellos, que no necesitaban hacer eso, que ellos lo que venían haciendo era predicándoles, hablándoles de Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y que quería apartarlos de su maldad, su pecado. Y eso es lo que andaba predicando. Y dice que cuando ellos dijeron estas cosas, fue muy difícil que lograran impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Fíjense cómo la gente, cuando vieron que no aceptaron que los adoraran,
Luego llegó enseguida gente de Iconio, que fue del lugar donde los habían apedreado, que los querían matar, que se detuvieron mucho tiempo a predicarles. Dice que llegó gente de Antioquía, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. De Iconio, como les dije, era el lugar donde de Iconio era de donde los querían apedrear, los querían matar. Y de Antioquía no era la Antioquía de donde ellos habían salido, porque hay dos Antioquías. Antioquía de Siria era donde ellos habían salido, y la Antioquía que menciona aquí se llama Antioquía de Pisidia. Entonces no era de donde ellos salieron, porque de donde ellos salieron, de la iglesia de Antioquía de Siria, era una iglesia muy grande y casi toda la ciudad se había convertido a Cristo. Entonces no era gente de allá, era de la otra Antioquía, Antioquía de Pisidia. Y dice que alborotaron la gente, persuadieron a la multitud y los apedrearon. Dice que a Pablo fue más que nada, dice que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo fue el que lo apedrearon, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, lo apedrearon y pues yo creo que le dieron en la cabeza, lo desmayaron y ellos pensaban que estaba muerto y lo sacaron fuera de la ciudad arrastrando, dice. Aquí dice, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Dice, pero rodeándole los discípulos, o sea, los discípulos que ya habían creído ahí, dice que lo rodearon, ya cuando lo dejaron allá como muerto, los discípulos se levantó y entró en la ciudad. O sea, todavía se levantó ya que despertó del desmayo y todavía se metió a la ciudad donde lo habían sacado a golpes. Y al día siguiente, o sea, fue el mismo día, quizás unas cuantas horas nada más de diferencia, volvió a entrar a la ciudad. Pero dice, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, a Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. O sea, todavía después de que anduvieron recorriendo aquellos lugares, dice que salió con Bernabé para Derbe. Era donde ya les habían predicado que los querían correr, que lo querían matar. Salieron de Derbe. Salieron para Derbe al día siguiente y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, o sea, Derbe, y de hacer muchos discípulos, o sea, le predicaron a mucha gente, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Antioquía de Pisidia, como les digo, y a Listra, era donde ya habían pasado que los querían correr. Confirmando los ánimos de los discípulos. O sea, regresaron para confirmarles los ánimos, o sea, que siguieran adelante, que no porque pasaran sufrimientos y todo, se volvieran atrás, regresaran al mundo, sino que siguiera confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces aquí está diciendo, y esto va para nosotros también,
Aquí estaba confirmando los ánimos Pablo y Bernabé a las iglesias, a los grupos que ya se habían convertido a Cristo en los pueblos que habían pasado, donde los querían apedrear. Pero dice que después de que estuvo aquí, volvieron a regresar. Dice que después de haber anunciado ahí en Derbe y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, se regresaron a Listra y a Iconio y a Antioquía para animar a la gente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pues lo mismo. Nos está anunciando a nosotros que sigamos adelante, que aunque pasemos problemas, así como ellos, que sigamos adelante, que no nos regresemos atrás al mundo. Y lo que nos dice, que es para que lo entendamos bien, donde dice, es necesario, a mediados del versículo 22, Hechos 14, 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, a través de esta lectura vemos que si pasamos tribulaciones, que no nos sorprenda porque las necesitamos para perfeccionar nuestra fe. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. O sea, y cuando habla aquí, entremos al reino de Dios, no se refiere a que vas a entrar al cielo, al paraíso. No. Entrar al reino de Dios es aquí en la tierra. Aquí. Porque aquí estás bajo el reino de Satanás o bajo el reinado de Cristo. Cuando naces de nuevo es cuando entras al reino de Cristo. Cuando escuchas la palabra y te convence y lo aceptas, en ese momento es cuando estás entrando al reino de Dios. O sea que ya no va a reinar el diablo en ti, sino va a reinar Cristo en ti. Y para que podamos entrar al reino de Dios, es necesario pasar tribulaciones. Hay mucha gente que cuando tiene problemas y grandes dificultades, escasez de alimento, no hay trabajo, enfermedades, cuando sufre todo eso, esa gente busca a Dios. Entonces es cuando Dios les atiende. Pero antes ya les han de haber hablado a esa persona y desecharon, no quisieron. Entonces Dios permite que pasen todas esas tribulaciones, esas enfermedades, sufrimientos, para que busquemos a Dios, para poder entrar al reino de Dios, dejar este reino de maldad y entrar al reino de Dios. Dice que ya que estuvieron ahí en esas iglesias que donde ya habían predicado, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado y con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea que regresaron, les confirmaron que siguieran adelante y dejaron personas, ancianos, dice. Acordémonos que estuvieron mucho tiempo ahí. No dice, podía haber ser un año, año y medio, 2 años, qué sé yo, no nos menciona, pero dice que estuvieron varios tiempo. Entonces, eso es lo que nos dice esta lectura. Vamos a continuar. El regreso a Antioquía de Siria. O sea, ahí ya van a regresar a la iglesia de Antioquía de Siria, que es de donde habían salido, como les decía yo antes. La otra Antioquía es Antioquía de Pisidia. Y aquí donde se levantó la iglesia muy grande y que de ahí Bernabé, cuando lo enviaron de Jerusalén para que fuera a ver, de Judea, perdón,
lo mandaron de Judea para que fuera a ver cómo estaba la iglesia, y vio que era mucha gente. Se fue a Tarso para ver a Pablo y lo llevó, y ahí estuvieron años anunciando el evangelio. Ahí y creció más la iglesia, y de ahí fue que los enviaron a ese viaje misionero. Pero antes de ir a ese viaje misionero, recordemos que habían enviado a ellos a Jerusalén para que llevaran ayuda, dinero, ofrenda a los de Jerusalén, porque había una hambre, había mucha escasez en ese tiempo. Y los hermanos de la iglesia de Antioquía de Siria, cuando se dieron cuenta, ellos enviaron a Pablo y a Bernabé para que fueran y llevaran esa ayuda, para que así ya no, para que estuvieran bien. Y a otro punto que llevaban también era acerca de la circuncisión, para que allá les dijeran qué era lo que deberían de hacer, si se circuncidaban o no se circuncidaban, los de la iglesia de Antioquía de Siria. Entonces acordaron que no, la circuncisión es la del corazón, no la del prepucio. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que regresan para Antioquía, dice. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Oiga, por Pisidia. Ahí está la otra Siria que les digo. Antioquía de Pisidia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados. O sea, de Atalía se embarcaron y se fueron en el barco. Navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. O sea, se quedaron mucho tiempo con los discípulos en Antioquía de Siria, ya de donde los habían mandado. Siguieron ahí porque se hizo una iglesia muy grande. De hecho, fue la iglesia más grande, la iglesia de Antioquía, mucho más grande que la iglesia de Jerusalén. Entonces, es lo que nos habló el capítulo 14. Vamos a entrar en el capítulo 15, espero que lo terminemos. Y si no, pues continuamos después. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, allí era donde empezaron a pelear, porque esos hermanos de Judea que habían ido, eran judíos, habían ido para allá, les enseñaban que tenían que circuncidarse. Ahí es donde van ellos. Y dice que Pablo y Bernabé tuvieron una gran discusión y contienda, no pequeña, dice, con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea, cuando iban a Jerusalén para ver lo de la circuncisión, dice que pasaron por Fenicia y Samaria. Y ahí les contaban, por donde quiera que iban pasando, les contaban cómo Dios había dado gracia a los gentiles para que también alcanzaran la salvación, y cómo ellos habían sido instrumentos para que muchos gentiles se convirtieran a Cristo. Dice: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia,
y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, a muchos que ya habían creído, pero creían todavía que debían de circuncidarse. Perdón, hermanos, ya tenía mucha sed. Dice: pero alguna secta de los fariseos que había creído se levantaron diciendo: es necesario que circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, o sea que estuvieron discutiendo mucho los apóstoles y aquellos fariseos. Recordemos que los fariseos eran la secta de los que despreciaron, no todos, pero despreciaron al Señor y los mandó a crucificar. Por eso Jesús les decía: escribas y fariseos hipócritas, hijos del diablo, les decía. Pero hubo un grupo que sí creyeron de los fariseos, y esos eran los que se levantaron y querían que siguieran la ley de Moisés. Entonces todos dicen que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes saben cómo yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, Pedro les dijo: ¿por qué quieren que ellos lleven esa carga, que guarden la ley de Moisés y que se circunciden? Una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. O sea, Pedro les dijo: acuérdense que Dios me escogió, me llevó para predicarles a los gentiles, y recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a ponerles esa carga que ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, óiganme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, bueno, entonces aquí
Jacobo estaba hablándoles de lo que ya estaba escrito. Aquí, como dice, por medio de los profetas, después de esto, en el verso 16, Hechos 15, 16, dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. O sea, lo que es en el Antiguo Testamento, porque ellos no cumplieron la ley. Por eso es que hubo el otro testamento, que es el de Jesucristo. Es lo que nos concierne en estos tiempos. Pero aquí estaba escrito donde dice que iba a volver Dios a reedificar el tabernáculo de David, dice, porque está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ahí estaba hablando Jacob, diciéndoles, ¿verdad?, que estaba escrito también para los gentiles. Por esta razón, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. O sea, que no se les ponga esa carga de que se circunciden y guarden la ley, porque nosotros debemos de guardar la ley de Cristo. Y la circuncisión es la circuncisión del corazón. Y como les digo, no del corazón del cuerpo, sino el corazón del alma, que es tu mente. Eso es donde controla todo. Esa es tu alma, ese es tu verdadero yo. Ese es el corazón, el centro. Y ese es el que se debe de cuidar. Dice: entonces aquí es donde nos dio el Señor la oportunidad para ser salvos. Y dice: yo juzgo que no se les inquiete a los gentiles, sino que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación. O sea, aquí les dijo lo que quiere que hagan, que se aparten de la contaminación, o sea, es el pecado, ¿no? Y todo lo que es de los ídolos, idolatría, es pecado. Andar en las fiestas del pueblo que festejan, que San Rómulo, que San Tadeo, que los santos, que son los patrones de los pueblos, que hacen grande fiesta, y va la gente allá a su ceremonia que les hacen, sus misas. A eso a que se refiere. Nosotros no podemos andar con ese tipo de celebraciones allá en sus templos. Entonces dice que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos y de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea, de ahogado y de sangre. La sangre está prohibido que la coma el ser humano, ¿verdad? No que está prohibida la transfusión, no, como los testigos de Jehová que prohíben una transfusión de sangre. Aquí está prohibido que se coma la sangre, ¿verdad? Que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, ya sabemos a qué se refiere eso, y de ahogado. De ahogado. ¿Qué es ahogado? Bueno, ahogado es una persona que ya no puede respirar. Se pueden ahogar en el agua, se pueden ahogar atragantándose con algo, se les cierra y no pueden respirar, o se pueden ahogar cuando los exhaustan, sea animales o personas, en correr. Animales que los hacen enojar mucho, los hacen correr mucho y se ahogan. Entonces, ese tipo de animal, como los toros, los toros de Lidia que los hacen enojar mucho y se ahogan. Dice que nosotros debemos no debemos de comer esa carne de ahogado. O sea, pollos que se ahogan o vacas o marranos. ¿No? Yo tenía una carnicería hace muchos años y llegaron a ahogarse animales. Me tocó ver cómo se les ahogaban los animales.
los marranos de granja que les nombraban, porque antes había marrano corriente, de esos de la calle y todo. Después salieron los marranos blancos, ya los gordos de granja, que se engordan. Entonces esos marranos se ahogan muy fácil, y a eso se refiere aquí, que se aparten de ahogado. ¿Cómo se mira la carne de un marrano ahogado o de una res ahogada? Se mira roja, se mira rojiza, en sangre entre medio, porque no alcanza a salir. Cuando el animal muere, el corazón deja de circular la sangre y se empieza a cuajar. Entonces, por eso es que queda roja la carne, porque se queda cuajada en las venas, en las arterias, y ahí ahí queda. Y cuando cortan al animal, lo matan, lo destazan, pues se rompen esas partículas y está la sangre ahí. La carne queda rojiza, no se le quita. Entonces, eso es lo que prohíbe aquí. A eso se refiere la sangre y el ahogado. Y cuando habla de sangre, mucha gente, yo lo llegué a comer, la sangre de res. Yo me acuerdo que antes decían que tomar sangre de toro era buenísima. Yo estaba chamaco, de unos 15 años, 14 años, y me acuerdo que me tomaba unos litros, botes de esos de al litro, era el que usaban en los rastros para agarrar agua, para lavar y todo eso. Y me acuerdo que me echaba un bote de esos de al litro, de sangre. Y luego la sangre también, ya cuajada, se prepara con hierbabuena y muchos recaudos que se le ponen, y se fríe, se pone a hervir y luego se fríe, y está muy sabrosa. Yo la comí, igual que la sangre de puerco, con la memoria. En unos lugares la conocen como morcilla, moronga, rellena. Entonces, como le quieras nombrar, es la sangre del marrano. La panza de chivo no, porque en la panza de chivo no le ponen la sangre, le ponen todas las entrañas de adentro, el hígado, riñón, tripas, todo eso le ponen, la rellenan y le ponen más chícharos, papas y no sé qué tantas cosas, que la preparan muy bien. Esa es la panza de chivo, esa no hay problema, pero la moronga, la rellena, morcilla, como le nombres, o la sangre de res o de chivo, lo que sea, está prohibido. Entonces, eso es lo que les dijo aquí. Y luego sigue diciendo, porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído, aquí está la carta que escribieron para que se las llevaran a toda la iglesia de Antioquía de Siria. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, les han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidarse y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra les harán saber lo mismo.
porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si se guardan, bien harán, pásenla bien. Esa fue la carta, eso decía. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reunidos a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Judas y Silas eran profetas también. Dice que confirmaron a los hermanos con la palabra. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. O sea, ya que habían entregado todo, fueron despedidos, dice. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. O sea, se quedó ahí, todavía seguían predicando la palabra. Seguimos leyendo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. O sea, Pablo le dijo a Bernabé: vamos a ver a todas las iglesias que formamos, donde anduvimos. Acuérdense cuántos sufrieron para formar esas iglesias. Y le estaba diciendo a Bernabé que fueran. Dice, a ver cómo están, dice, las iglesias. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Dice que Bernabé quería llevarse a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Era su sobrino, el que ya los había acompañado, y de por allá se les regresó cuando vio que estaba duro, que sufrían mucho, que los perseguían, los apedreaban. Entonces Bernabé quería llevarse consigo a Juan. O sea, quería llevárselo. Dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. O sea, cuando ya iban el primer viaje en Panfilia, de ahí se les regresó. Ya no quiso seguir. Y Pablo no le parecía bien llevarlo. Y no había ido con ellos a la obra. O sea, de Panfilia se regresó y no fue con ellos, no siguió. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Fíjense cómo a veces por tomar en cuenta la familia y no tomar en cuenta verdaderamente lo que la palabra de Dios nos dice, cometemos esos errores. Aquí Pablo y Bernabé dice que se separaron. ¿Por qué se separaron? Dice, se separaron porque Pablo no quería que fuera Juan, porque se le había regresado, no estaba dispuesto a sufrir. Bernabé quería llevarlo y estuvieron en gran desacuerdo, que se separaron el uno del otro. O sea, se fueron aparte, porque sí fueron, pero se fueron separados. Pablo, aquí dice, miren, Bernabé tomando a Marcos, Juan Marcos se nombraba, se nombraba. Tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahí vemos entonces que Bernabé, tomando a Marcos, navegó
a Chipre. O sea, nomás tomó a Marcos y se fue para Chipre. No dice que la iglesia haya orado por él, que lo hayan enviado, nada. Nomás dice que él, tomando a Marcos, navegó para Chipre. O sea, se fue en barco. Y dice que Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. Aquí vemos que Pablo fue encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces vemos aquí que pasó por esos lugares confirmando las iglesias. Qué bonito. Pero Bernabé, por el amor al sobrino, porque era su sobrino, en otros pasajes lo habla, Bernabé era su sobrino, se lo quería llevar y Pablo no quería. La Biblia dice que nadie que ha puesto la mano al arado y voltea para atrás es digno de entrar al reino de Dios. Fíjese, y Bernabé se llevó a este sobrino, ¿verdad? A Juan Marcos, se lo llevó, aunque ya los había abandonado la primera vez, no estaba dispuesto a sufrir, y ahí se lo volvió a llevar. Pero ahí ya iba a ver a las iglesias, ya no iba a andar predicando pues sí predicaba algunos, pero no andaba especialmente predicando gente nueva, no, iba a las iglesias a confirmar, a ver cómo estaban. Y pues claro, al llegar pues los iban a atender bien bonito, porque así son las iglesias del Señor. Cuando llega un siervo de Dios a algún lugar, los hermanos creyentes, los hermanos espirituales atienden a uno muy bonito. Entonces, por esa razón es que Pablo no quiso llevarse a Bernabé. No quiso ir con Bernabé porque se quería llevar a su sobrino. Pero Pablo escogió a Silas. Recordemos que Silas era profeta, el que había venido con otro a confirmarles que no se circuncidaran y que no era necesario que guardaran la ley de Moisés. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a dejar este estudio. Aquí termina el estudio número 9 y espero que todos ustedes hayan entendido este mensaje, esta palabra. Que Dios me los bendiga, y si tienen alguna duda, pues llámenme y con gusto atenderé su llamado. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.